¿Sabes cómo funcionan las oraciones condicionales en español? ¿Quieres aprender a usarlas correctamente con ejemplos claros y sencillos? Estás en el lugar indicado. En este video te explicaré todo lo que necesitas saber sobre las oraciones condicionales, desde su estructura hasta sus diferentes tipos, con numerosos ejemplos prácticos para que las domines por completo. Vamos a empezar. Las oraciones condicionales expresan una relación de causa y consecuencia en la que una acción depende de una condición. Se estructuran en dos partes. La prótesis subordinada condicional expresa la condición. Normalmente comienza con sí, aunque hay otras conjunciones. La apódosis, proposición principal, expresa el resultado si se cumple la condición. Ejemplo básico. Si estudias mucho prótesis, aprobarás el examen apódosis. Condicionales reales o posibles. Expresan condiciones que pueden cumplirse en el presente o futuro. Este tipo de oración describe una posibilidad real o una consecuencia lógica. Estructura. Sí, presente de indicativo, futuro, presente, imperativo. Ejemplos. Si trabajas mucho, ganarás más dinero. Posibilidad real en el futuro. Si tienes hambre, come algo. Consejo en el presente. Si hace calor, abrimos las ventanas. Condición habitual en el presente. Si necesitas ayuda, llámame. Imperativo. Variantes. También se puede usar con el verbo en futuro en la subordinada, aunque es menos común. Si estudiarás más, aprobarás seguro. Uso menos frecuente. Condicionales hipotéticas o improbables. Expresan situaciones hipotéticas poco probables en el presente o futuro. Se utilizan para hablar de situaciones irreales o difíciles de cumplir. Estructura. Si imperfecto de subjuntivo, condicional simple. Ejemplos. Si tuviera más tiempo, viajaría por el mundo. Si fueras más organizado, no perderías tus cosas. Si vivieras en España, hablarías español perfectamente. Si hiciera buen tiempo, iríamos a la playa. Variantes. En algunas regiones, sobre todo en España, se usa el imperfecto de indicativo en la prótesis en lugar del subjuntivo. Si tenías más dinero, viajabas más. Menos formal. Condicionales imposibles o irreales del pasado. Expresan situaciones imposibles porque se refieren a hechos pasados que ya no pueden cambiarse. Se usan para hablar de lo que podría haber ocurrido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Estructura. Sí pluscuamperfecto de subjuntivo condicional compuesto. Ejemplos. Si hubieras estudiado más, habrías aprobado el examen. Si me hubieras llamado antes, te habría ayudado. Si hubiera hecho buen tiempo, habríamos ido a la playa. Si no hubieras perdido el tren, habrías llegado a tiempo. Variantes. En algunas regiones, especialmente en América Latina, se usa el subjuntivo en ambas partes. Si hubieras venido, hubiéramos ido juntos al cine. Condicionales mixtas. Combinan tiempos verbales de diferentes tipos de condicionales. Se usan cuando la condición pertenece al pasado, pero la consecuencia afecta el presente o el futuro. Estructura. Sí más pluscuamperfecto de subjuntivo, condicional simple. Ejemplos. Si hubieras estudiado más, ahora tendrías mejores notas. Si no hubieras gastado todo tu dinero, podrías viajar este año. Si no hubieras discutido con él, todavía serían amigos. Otras formas de expresar condiciones. Además de sí, existen otras estructuras condicionales. Siempre que, siempre y cuando más subjuntivo, expresa condiciones estrictas. Te presto el coche siempre que lo cuides. Puedes salir siempre y cuando termines tus deberes. A menos que más subjuntivo, expresa una excepción. No iremos al parque a menos que deje de llover. En caso de que más subjuntivo se usa para prever una situación.
Llama en caso de que haya algún problema. Con tal de que plus subjuntivo expresa una condición que se acepta. Te ayudo con la tarea con tal de que me invites a comer. Condicionales con valor modal o discursivo. En el lenguaje coloquial, se pueden usar condicionales para expresar cortesía, sugerencias o probabilidad. Ejemplos. Si pudieras ayudarme, te lo agradecería mucho. Cortesía. Si me permites, te doy un consejo. Sugerencia. Si no me equivoco, hoy es su cumpleaños. Este recuadro presenta un resumen de las formaciones de los distintos tipos de oraciones condicionales en español. Se organiza en 3 columnas: el tipo de condicional, su estructura gramatical y un ejemplo correspondiente. Condicional real posible. Se emplea para expresar situaciones posibles o probables en el presente o futuro. Su estructura es sí más presente, futuro, presente o imperativo. Ejemplo. Si estudias, aprobarás. Condicional hipotética, improbable. Se usa para hablar de situaciones poco probables o hipotéticas en el presente o futuro. La estructura es sí más imperfecto de subjuntivo condicional simple. Ejemplo. Si tuviera dinero, viajaría. Condicional irreal, imposible, pasado. Se refiere a situaciones imposibles porque pertenecen al pasado y ya no pueden cambiarse. La estructura es sí plus pluscuamperfecto de subjuntivo condicional compuesto. Ejemplo. Si hubieras estudiado, habrías aprobado. Condicional mixta. Combina elementos de las anteriores para expresar una consecuencia en el presente derivada de una condición en el pasado. Su estructura es sí más pluscuamperfecto de subjuntivo condicional simple. Ejemplo. Si hubieras estudiado, ahora tendrías un buen trabajo. Este cuadro permite visualizar de forma clara y concisa cómo se forman y utilizan las oraciones condicionales en español. Las oraciones condicionales en español permiten expresar posibilidades, hipótesis y consecuencias dependiendo del tiempo verbal que se utilice. Para usarlas correctamente, es importante elegir el tiempo verbal adecuado según la certeza de la condición. Espero que esta explicación te haya sido útil. Ahora ya sabes cómo usar las oraciones condicionales en español. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y con gusto te responderé. No olvides suscribirte y activar la campana para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.